Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno empezar con un tiempo nuevo de nuestra reunión de todas las semanas en la noche. Y saludamos a la familia de Ronald, a Carolina y a sus hijos. Esperamos que estén bien. Saludamos a Jenny Ballén, saludamos a Alejandra Marín, saludamos a Judy Esther Monzón. Qué bueno, espero que estés con Sergio, a Giovanni, a Alexandra, a Diana, a Andrea Vergara, qué bueno tenerte con Ramoncito. Oramos por la salud de Ramón, por sus hijos, oramos por Luz Dari, qué bueno también tenerte, te hemos llamado, qué bueno estar acá. Tatiana Pineda desde Australia, nos alegra verte, escucharte. Carelis Palacios, Janet Pineda, don Álvaro Marín, y todos los que se están conectando, bienvenidos a este tiempo de bendición. Amén. Entonces queremos darles la bienvenida, nos alegra mucho poder estar acá una vez más, dándole gracias. Bueno, con una semana terminando y empezando una semana con bastantes cosas, con cosas muy buenas, pero con otras que de pronto dejan vacío en el corazón, pero que tenemos que recibirlas en el Señor. Entonces, entre las cosas buenas está la parte del encuentro. Ya ayer terminamos nuestro encuentro. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a los que recibieron ese tiempo de bendición. Entonces lo terminamos ayer en la mañana, pero había unas personas que no podían en la mañana. Entonces en la noche, tarde noche todavía estábamos en nuestras conferencias y bendecimos a cada uno de los que recibieron este tiempo de palabra. Gracias por haber aceptado este reto y felicitaciones a Héctor, a Nancy. Fue un desafío a los maestros, a cada uno de los conferencistas que dio cada una de las charlas. Las personas que recibieron estuvieron muy contentas y fue un tiempo muy especial y le damos gracias a Dios. Ya tenemos un buen número de personas que van para este tiempo de bautismo, para dar este paso y seguramente con doña Alejandra, cuando se ponga el día con las cartillas, empezaremos a imprimirlas para poder tener todo listo para el próximo nivel que empezará yo creo que más o menos a mediados de julio. Así que gracias a todos los que estuvieron, ¿de acuerdo? Y qué bendición poder estar acá. Pero yo quiero también hablarles de algo más. Y es que oramos y Dios hizo el milagro en la vida de eh, María José y fue una bendición, pero Dios no nos la regaló sino solamente por 2 días. María José partió con el Señor, no fue algo agradable. Estamos acompañando a sus papitos, estamos acompañando a la familia y obviamente son palabras o son noticias que nos golpean fuerte en el corazón, ¿verdad? Pero yo recibí al Señor esta palabra y en Job capítulo 2 versículo 10 dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y definitivamente Dios es soberano. Dios es santo, Dios es eterno y Él sabe cómo hace sus cosas. Así que simplemente estamos confiando en Dios que Él tenía lo mejor y tal vez María José no era para este mundo, para todo el conflicto y todo lo que estamos viviendo. Y yo lo veo como la oportunidad que le dio Dios a sus papitos de poder conocerla, de poder disfrutarla, es el tiempo que la tuvieron. Y obviamente para nada es fácil, no es sencillo, pero creo que fue conocerla y verla y ahora pues fortalecerse en el Señor y estar convencidos de que ella está en un mejor lugar, de que ella está en la presencia de Dios, que Dios le dio la vida para llevarla como un ángel a su presencia y queda es el dolor y la angustia de los papás y desde acá oramos por ellos. Así que yo les invito a que me acompañen por un momento en una oración, primero para colocar este día, pero también para colocar a la familia de María José en paz y en tranquilidad. Dios, queremos darte gracias, Señor, y darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, Dios. Y así como semana a semana y día a día, Señor, nos alegramos en ti, Señor, dando las buenas noticias de las cosas hermosas que pasan, Señor, de aquellas cosas que vemos como bendición, Señor. Hoy queremos también entender, Dios, que lo que ha pasado con María José, Señor, es una bendición también de ti, Señor. Que aunque no lo entendamos en nuestro propio conocimiento en este momento, aunque tal vez no lo comprendamos, Dios, sabemos que tú tienes un propósito con todo lo que haces, Dios
Dios. Y tal vez al papá y a la mamita, Señor, de María José, tú les permitirás entender, comprender algo en este instante, Señor. Yo te pido que sobre ellos y sobre toda la familia, Señor, los abuelitos, los tíos, las personas que están viviendo esta situación, Señor, venga el reposo, la paz, la gracia y la bendición tuya, Señor, confiando en que tú, Señor, tienes el control de todo, Señor, y que así como te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en los momentos buenos y en los momentos de alegría y de paz y de bendición, así mismo lo hacemos en los momentos difíciles, Señor, colocando en ti toda nuestra confianza, toda nuestra fe y todo nuestro amor, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, Señor, en este momento, vallado de cobertura y de protección, Señor, de fortaleza y de consuelo, de ánimo y de aliciente sobre la familia, Señor, de María José, y declaramos, Señor, que eres tú quien nos levante y los bendice en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ya quedan todos enterados de lo que pasó y solamente estar orando, ¿de acuerdo? Aquí hay alguien que dice, Rosy del Carmen, nos alegra tenerte acá, nos alegra que te estés conectando y esperamos que sigas siendo parte de este grupo. Saludamos a Nicolás González, qué bueno, a José Ramón y a todos los que están allí conectados en esto, a Laura Flores, a Vanessa Aguilar, qué bueno tenerlos acá y estar en este tiempo. Bueno, y después de esto es complicado porque en el tema que tenemos estamos hablando de los 7 montes y preciso, hoy tenemos el monte de la celebración. Pero creo que nos lleva a entender eso, que en medio de todo vamos a confiar en el Señor. Y hoy o esta semana quiero tener diferentes invitados, pero que tengan que ver con esta parte, porque tiene que ver con gente primero que le guste divertirse, que le guste pasarla rico, pero también gente que tenga habilidades. Entonces gente que sepa de deporte, que le guste el deporte, que le guste el arte, que le guste la música, que le guste innovar en diferentes áreas. Así que estamos en este momento de bendición, esperando que sea una semana bien especial. Y por eso vamos a tener invitados muy jóvenes esta semana, personas que puedan moverse. Y hoy mis invitados son dos personas que amo mucho. Entonces, doña Alejandra y don Santiago, ellos ya habían estado con nosotros, pero hoy quiero que estén nuevamente. Alejandra es una niña muy pila de la iglesia, ella es la encargada de nuestra parte de audiovisuales, está encargada de todo lo que tiene que ver con redes sociales, así que cualquier queja es con ella. Es una persona creativa. El día que tengamos en la iglesia teatro, y ella se pidió que lo que quiere hacer es la parte del maquillaje porque le gusta, le encanta. Si usted le abre su bolsa, así como una vez, creo que fue Laura Moreno la que abrió bolsos y entonces a Mateo le encontró micrófonos y memorias y no sé qué, a ella le encontrará pinturas, pinceles, delineadores y todo ese Me asunto. los encontraron. Se los encontraron. Y Santi es una persona que yo lo admiro por su pilera. Santi tiene una memoria, no sé, esto no es fotografía, histórica, una memoria histórica, él conoce fechas, conoce esto, y le encanta el fútbol, pero le encanta es de saberse de pe a pa las cosas. Lástima que no tiene buen gusto en el fútbol, pero el resto es muy bueno en esa parte, y además es historiador, y la carrera de él tiene que ver mucho con la parte de crear, porque él está estudiando todo esto que tiene que ver con fotografía, con imágenes, con edición, así que nos gusta mucho. Así que los saludo, buenas noches, ¿cómo se sienten otra vez estando en el sillón con el pastor? Buenas noches, pues para el pastor, para la iglesia, pues en cada una de sus casitas, pues es un privilegio nuevamente estar acá porque creo que día a día y semana tras semana hemos entendido la responsabilidad de hablar temas que tal vez en algún tiempo nunca se hablaron. Entonces, pues es un privilegio estar acá. Ok, Hola iglesia, digamos, yo personalmente estoy un poco nervioso, pero esperando que el tema de hoy salga bien y que sea Dios hablando a cada corazón. amén, vamos a creerlo y estamos ahí. Eh, Señora Rosy, sí, vamos a estar orando por su hijo. Ya leí el mensaje. Al final vamos a orar por él, ¿verdad? Tenga paz, tranquilidad y en un momento, cuando finalicemos, vamos a estar orando por tu hijo. Bueno, entonces les decía que en esta semana vamos a estar hablando acerca de la celebración.
Y la verdad, así como cuando hablé del gobierno y entonces a muchos no les gustó, cuando hablé de otros temas, yo pensaba en este, bueno, pero ¿será que sí? Y resulta que sí, que es importante hablar de esto, porque es más, no más viendo lo que está pasando, porque el COVID se está propagando, porque la gente no quiere dejar de celebrar, pero celebrar mal, de hacer sus rumbas, de tomar trago, de consumir droga y de un montón de cosas. Y entonces vemos cómo las noticias son que encontraron una rumba de 500, de 200, de 300, una chiquiteca, una situación. En esa parte de la celebración, la gente cuando hicieron el día sin IVA, entonces celebraron que les iban a dar el descuentazo de la vida, no sé qué, cuál era, pero todos salieron a comprar. ¿Y qué compraban? No canasta familiar, no mercado, no, sino televisores y cosas que tuvieran que ver con todo lo que tiene que ver con la celebración. Así que sí, sí necesitamos entender que este monte es muy importante y yo quisiera iniciar con esto y quisiera que a lo largo de esta semana usted pudiera desmontar un montón de situaciones. Yo estaba pensando y en la iglesia tenemos gente se mueve en este monte, aunque no lo veamos así. Entonces, por ejemplo, yo pienso en Arvid y Heidi y yo pienso que ellos se mueven en este monte porque Arvid es diseñador de modas, cose, tiene su arte en la costura. Heidi tiene que ver con toda la parte de la belleza de las mujeres, masajes y todo esto. Mateo y David ya ustedes lo han visto, lo han escuchado, la alabanza y todo. Santi es un experto en los deportes, le gusta el deporte y el deporte también tiene cierta forma de llevarnos a conocer algo. Esta niña es inquietísima en un montón de temas y ya les dije la parte de todo lo que tiene que ver con la belleza, pero ella tenía una encrucijada, ya creo que la aclaramos. Ella está estudiando trabajo social y eso es lo que va a hacer y está llamada a eso, pero también le encanta mucho todo lo que tiene que ver con la parte artística. Tenemos a Víctor y Catalina, son también una pareja de la iglesia que se mueve en este ambiente, en este ramo. Creo que lo que hace Laura Flores de alguna manera también tiene que ver con esto, porque toda la parte de la literatura, de la enseñanza, del arte, tiene que ver con este monte. Así que vamos a mirarlo y vamos a entenderlo desde lo que Dios quiere y cómo lo quiere hacer, ¿de acuerdo? Entonces, quiero colocar mi primera, no, primero el tema es la celebración, es nuestro tema en esta semana, vamos a hablar de la celebración, ¿de acuerdo? Y nuestra primera pregunta, para que ustedes la vayan pensando y para que todos vayan contestando, es, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? O sea, pero quiero que sean muy honestos. No me van a decir ahorita todos espirituales, no, leer la Biblia y orar. No, no, en serio, pónganse en serio si me van a decir cuál es su pasatiempo favorito. Entonces, mientras que lo piensan un segundito. Listo, y entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del monte de la celebración, estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con nuestras destrezas, nuestras capacidades y las formas en las que nos divertimos, ¿de verdad? Entonces tiene que ver con el arte, con la música, con el deporte, con la moda, con el entretenimiento y cualquier otra forma en la que pasemos nuestro tiempo de esparcimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en este tiempo de cuarentena, los que les encanta el fútbol, los que nos encanta, entonces mucho tiempo sin fútbol, los que les encanta el ciclismo, mucho tiempo sin ciclismo, las modas, los que les gusta el arte, de ir al cine, cerrados los teatros. Alguien hablaba, era el esposo de Estelita Murillo, y hablaba del cine y decíamos, no, pero tienen me dijo, no, es que yo amo el ir al cine, yo amo comprar las palomitas de maíz, sentarme en el teatro, escuchar la gente, la pantalla gigante, y hay gente que le gusta eso, o ir al teatro, a una celebración o a una presentación en vivo de una obra, de lo que sea, los conciertos musicales. Tengo Juan David, se me olvidaba mencionar a Juan David, mi sobrino, que también es una persona. Y Juan David no solamente fluye, y quiero esta semana tener a Juan David acá, no solamente fluye en la parte de esto, sino por ejemplo, a él le gusta mucho la parte de la música, de la música clásica, de la música de orquesta. Creo que son tan afines por eso con Víctor, porque se identifican en esa área. Así que es muy, muy especial entender todo lo que están haciendo estas personas que caminan esa parte de arte dentro de nuestra iglesia. Entonces, en ese monte está influenciado definitivamente o desafortunadamente por el enemigo. Y entonces ha tomado nuestras destrezas, nuestras capacidades y forma de divertirnos, como la música, como el arte, los deportes, la moda, el entretenimiento, y las ha desviado y nos ha querido llevar por un camino equivocado. Este monte
Entonces nos genera a nosotros a veces el tener un dualismo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, que amemos el fútbol es bueno, pero cuando el fútbol se vuelve un ídolo, los deportes, o sea, qué bueno ver deportes, pero si 24 horas al día tú estás metido en eso y no tienes tiempo para más cosas, ¿de acuerdo? El tener un juego de mesa, el tener los juegos que los chicos hoy tienen ay, ¿cómo se llama eso que ustedes juegan con máquinas? No, pero los juegos en general. Videojuegos, gracias. Es que como que yo solamente jugaba turra cuando era niño. Entonces, en todo ese tipo de cosas, pues claro, y es más, en esos juegos, o sea, en todo lo que haya, hay cosas que son buenas y hay cosas que no. Tras de cámaras estaba yo escuchando una conversación que tenía Mateo con Aleja y estaban hablando, creo, no sé si era de un juego o algo para niños, y estaban diciendo, uy, no, este sí se lo quitamos a los niños porque totalmente violento, ya se desfasa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender cómo el enemigo ha querido infiltrarse en esa parte. Entonces, también entramos en la religiosidad. Y acá yo quiero tomar esto, porque entonces a veces queremos satanizar todo, ¿de acuerdo? Y entonces en ese espíritu religioso del que hablamos la semana pasada, a veces pensamos que no hay que sino orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, y entonces sería, pastor, a ver qué cuidado que está diciendo. No, estoy diciendo lo correcto. Hemos hablado que yo necesito tiempo de intimidad con Dios. He hablado que yo necesito pasar tiempo a solas con Dios y deleitarme en Él y que mi mayor alegría, mi mayor delicia sea el Señor. Pero resulta que yo también tengo una esposa con la que puedo reír, con la que tengo que ir al cine, con la que nos sentamos a jugar al Rummikub que le encanta a mi esposa, o qué sé yo, el dominó que nos prestaron ahora y estamos jugando eso. Tenemos que también tener un tiempo diferente para que podamos darle oxígeno, ¿de acuerdo? Una pareja de novios no se la va a pasar todo el tiempo orando, intercediendo y echando fuera demonios. También deberían también tener tiempos de esparcimiento. Los amigos, hoy yo de una vez voy a empezar a hacer publicidad. Estamos trabajando, no, yo estoy asesorando porque ya me metí en el cuento, en algo con Mateo, y tiene que ver con eso, con generar un ambiente sano de esparcimiento. ¿De acuerdo? Así como, ¿qué tiene como propósito los grupos de influencia? Y creo que lo hablaba María Paula, no recuerdo cuándo, pero lo hablaba María Paula y decía que algo que extrañamos de los grupos de influencia eran los tiempos que teníamos de abrazarnos, de molestar, de jugar, porque hace parte de eso. Y un grupo de influencia, vamos, recibimos palabra, oramos, intercedemos, pero también hay un tiempo de acercarnos como cuerpo, como familia y de tener algo diferente. Así que no podemos, ¿cómo se llama esto que dije yo? Satanizar esta parte. Y Alejandra está que se habla, entonces vamos a dejar a Alejandra que hable porque quiere decir algo. Bueno, pues respecto a los grupos de influencia, sí, o sea, es un espacio de esparcimiento, es un espacio donde compartimos palabra, donde aprendemos más, pero también donde nos divertimos y donde estamos hablando con personas que piensan como nosotros. O sea, es un espacio de esparcimiento sano, que tú sabes que no va a haber como esa Mundanalidad. esa, que tal vez está en los ambientes, pues, que nos rodean. Fin del comunicado. Ok, listo. Entonces necesitamos entrar a tener el equilibrio. La palabra del pastor, el equilibrio. O sea, el equilibrio en que también hay momentos donde podemos tener esparcimiento, donde podemos reír. Yo con todos los chicos hemos tenido también tiempos de jugar. Vamos a nuestros encuentros, tenemos tiempos en el encuentros, es de ministración, de recibir palabra y todo. Ay, pero también son guaches estos muchachos en la piscina y se aprovechan del pobre pastor y también jugamos y todo este cuento. Entonces, son tiempos que también podemos tener ese esparcimiento, ¿de verdad? Y resulta que en este monte algo que se genera mucho es la parte de la creatividad. Y a mí me encantó tanto, y a Santi le gusta mucho el ajedrez, me encantó tanto en lo que Dios me regalaba el día que yo coloqué el ajedrez en la iglesia, porque lo entendía de esta manera. Con el hemisferio izquierdo yo entiendo lo básico, o sea, qué es lo que tengo que hacer, pero con el derecho empiezo a crear a partir de eso. Entonces, déjeme decirle a alguien en la cocina, porque creo que esto también entra con el arte, el cocinar delicioso. Entonces, en el arte, alguien sabrá que hay cosas que no puede combinar con otras porque es fatal, porque va a dañarse y no sé qué,
y lo entenderá. Pero en esas reglas básicas que entiende su hemisferio izquierdo, en el derecho podrá hacer unos suculentos postres, platos, bebidas, porque son muy, muy especiales, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver con esa parte de creatividad. Cuando tú hablas de maquillaje y entonces ella sueña con que haya o grupo de teatro o grupo de danza en la iglesia y ella ya se imagina las caras de las niñas como lienzos donde haga mariposas, flores y un montón de cosas, tiene que ver con esa creatividad. Yo creo que Santi también me habla de sus clases de fotografía en la universidad y es entonces tomar la mejor foto, el mejor ángulo, las sombras, las luces, qué expresa la foto, qué da a entender y todo eso tiene que ver con el arte. Y Aleja, ¿hasta qué se habla? Ah, yo pensé que se iba a hablar. Entonces, Satanás ha querido venir a usurpar y resulta que Satanás lo que hace es falsificar. Nosotros a veces decimos, oye, es que el enemigo crea cosas que son buenas. No, 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 yo quiero decirle algo. Primero que todo, ¿por qué es tan importante la celebración para Dios? Solo bastaría con ir a mirar Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1, donde habla la creación, entonces mañana en el día cuando usted salga a la calle, observe el cielo, observe las flores, observe las plantas. En este momento mire a su hijo, mire a su esposo, mire a su esposa y somos perfectos en Dios. Dios nos hizo en una creatividad única, ¿de acuerdo? Y entonces alguien dijo que no hay gente fea, sino bellezas difíciles de entender. Pero todos somos hermosos en Dios, todos tenemos algo que Dios nos ha dado y que nos hace únicos y Él colocó su pincelada en cada uno de nosotros. Él colocó su pincel en la creación entera, los colores, los sabores, los olores, lo que podemos ver y observar y todo tiene la forma de Dios. Pero el enemigo ha querido venir a usurpar eso, a falsificarlo. Así que el enemigo nos ofrece son cosas pirateadas. Entonces yo hago de cuenta a los señores del semáforo, cuando un escritor saca su última novela o cuando sale la última película, la mejor y usted ya la encuentra en el teatro. Pero cuando usted la encuentra en el teatro, la encuentra en el semáforo. Pero cuando usted la compra, entonces usted está ahí y ve pasar una sombra en la pantalla y ve pasar un montón de cosas porque es algo que está pirateado. Es algo que no es correcto y que Dios quiere que nosotros quitemos de allí. Entonces quiero preguntarle, don Santi, honestamente, doña Alejandra, honestamente, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Bueno, yo creo que para responder esta pregunta tengo que situar dos escenarios. Uno antes de la pandemia y uno después o sea, en este momento. Antes, digamos, yo disfrutaba mucho de caminar cuando salía a la universidad hacia mi casa. O sea, ese paso de ir por las calles y ver, o sea, ver árboles, ver las casas antiguas, era algo que me gustaba mucho cuando salía a la universidad. Me disfrutaba demasiado cuando nos reuníamos con el grupo de muchachos en la iglesia, con los hombres. Reuníamos a jugar fútbol, a jugar cartas, o sea, era algo que en verdad disfrutaba. Y era 1 o 2 veces por semana, entonces era como uno de mis más pasatiempos. Y ya, no hacía muchas más cosas. Ahora en esta cuarentena he descubierto, bueno, no, ha salido otra vez mi gusto por ver películas, por ver series, que era algo que había dejado guardado, pero esta cuarentena me ha dado tiempo para ver muchas cosas que tenía pendientes y disfrutar mucho eso, de sacarle más tiempo a tocar mi guitarra, que es otra cosa a la que le he empezado otra vez a dedicar tiempo. Entonces yo diría que, bueno, y a jugar videojuegos, o sea, creo que... ¿Y el libro? Eso... Ok. Bueno, en mi caso, mi pasatiempo es maquillarme, o sea, amo, o sea, es que amo como experimentar en mi cara. Entonces es algo que me gusta mucho, pues ahorita por la pandemia y por todo el cuento. No están haciendo tantos envíos de maquillaje. Entonces, pues sí, se ha reducido un poco, pero también le he cogido el gusto como a ver series y a repetir series. O sea, no soy tanto de, ay, hay una serie nueva, no. Sino, me gusta esta serie y me voy a repetir esta serie, me voy a repetir esta película. Entonces me gusta mucho esa parte y también algo que me gusta mucho es estar con mi hermana. O sea, eso para mí es too much. A mí se me está olvidando algo bastante importante. Ver fútbol, leer sobre fútbol, o sea, yo creo que estaría en el top 1. Lo estaba olvidando. Ok. Y a mí me gusta leer o saber cosas como extrañas, como inservibles, pero extrañas, o sea, ¿sí? Y también leer teorías conspirativas y cosas así. Me gusta ver lo loco que es la gente. Ok.
Aquí las respuestas que tiene la gente es Nancy dice que le gustan las manualidades y la lectura. Estelita le dice que su pasatiempo favorito es ir a la playa. El mío también, pero me queda más difícil a mí. Eh, Mi pasatiempo, dice doña Rosires, puede estar con mis hijos y colorear, creo que es. Olguita, ver películas de la vida real y leer. Edwin Cuervo, ver películas. Lili Tatiana, mi pasatiempo es escribir. Marta Soler, me encanta mirar programas de cocina. Álvaro dice el fútbol y ahora motor, ahora motor en mi moto. Debe ser montar, sí, debe ser montar en moto. Nancy Janet dice, últimamente juego para Android. En la actualidad estamos atravesando. Me encantaría ir a teatro, la zarzuela. Oh, qué bien. Jenny, mi pasatiempo favorito es caminar. Nancy, Andrea dice, ver series, películas, manualidades y dormir. Es el pasatiempo de la negrita Cuscús. Dice Álvaro, antes de jugar fútbol y ahora es montar en mi moto. Ah, ok. Claudia, la danza artística y el deporte, la parte de los aeróbicos. Ok. Juan David Camargo, leer, ver series animadas, hacer ejercicio, aprender algo nuevo en la música y pasear a mi mascota. Don Luis Alberto, pastor, mi pasatiempo favorito es el fútbol y cocinar y mientras cocino escuchar música cristiana. Estefanía, buenas noches, a mí me gusta mucho escribir, intentando componer. Ok, qué bueno. Aida dice cine y manualidades y Cata dice la bici, leer, escribir, jugar con Isabela y la fotografía. A Diana ya sabe que la tenemos en un ministerio, ¿no? ¿Quién más dice acá? Buenas noches. Jairo Bastidas, antes de jugar fútbol y ahora la bici, ok. Y Gloria dice, pastores, buenas noches. Y Benjamín dice, a mí me gusta mucho el fútbol, dice Benjamín. Ok, entonces cada uno tenemos un pasatiempo. Y entonces, la pregunta es, mi primer punto es, ¿cómo influencia el enemigo este monte? Entonces yo quiero desarrollar eso, porque estamos hablando, y lo decía Aleja, son cosas sanas, pero cómo el enemigo lo lleva a convertirlo en algo malo, en algo que no es tan bueno. Entonces, ¿cómo influencia el enemigo este monte? Y para eso tengo la siguiente pregunta, es un poco larga, pero se la quiero hacer. Dice, ¿alguna vez han sido conscientes de algo que le parecía inofensivo, pero que lo separaba de Dios? Que algo que era inofensivo, alguna vez han sido conscientes de algo que parecía inofensivo, pero lo separaba de Dios. Entonces puede ser el fútbol, puede ser la bici, puede ser la lectura, puede ser las cosas que hacían en algún momento. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque cuando nosotros vamos a Deuteronomio 7, que es el de los montes, dice que van a desplazar al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, que ya hemos hablado de esos, y hoy vamos a hablar del Heveo, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son los heveos? ¿Quiénes son ellos en este momento? Resulta que Heveo es aldeano y lugar de vida. Y entonces, como lo dije cuando estaba terminando, lo que hace el enemigo en este monte es falsificar y pervertir. Falsificar lo que Dios hizo. Entonces, el esparcimiento es sano. Yo quisiera haber vivido o quisiera entender el tiempo que vivió Adán en el huerto del Edén antes de que Adán y Eva cayeran y cómo era el tiempo, pero yo estoy seguro que había tiempos de esparcimiento, había tiempos donde ellos, qué sé yo, jugaban, reían, se echaban agua, qué sé yo, pero había algo especial en ese momento. Pero resulta que el enemigo toma eso perfecto de Dios lo tuerce, lo lleva a algo malo, ¿de acuerdo? Entonces la música es buena, pero el enemigo lo ha convertido en algo malo. La lectura es buena, pero a veces la lectura no conforme a la voluntad de Dios nos lleva a pensamientos equivocados. Tener la afición por un deporte es bueno, pero cuando esa afición se lleva a algo extremo, anoche sin querer con mi esposa estábamos mirando un documental era Atletas uno creo que era, y hablaba de cómo en Estados Unidos, en la Federación de Atletismo de las gimnastas, de las niñas gimnastas, empezó a pervertirse porque había una mafia ¿cómo se llama esto? De pedofilia, de abuso a menores. Y entonces en el programa decían que hasta los años 50 y 60 las grandes gimnastas del mundo eran ya señoras, eran mujeres
de 25, tal vez 30 años hacia arriba, pero que cuando viene a Nadia Comaneci, que es una rumana, año 76, es una niña que a los 14 años gana una medalla de oro en los Olímpicos y de ahí para adelante empezaron en la gimnasia artística solamente a estar niñas y cuentan cómo en Estados Unidos de pronto y los padres metían a las niñas porque les gustaba, pero habla primero de las sesiones que tenían de ejercicios fuertísimos, de las lesiones y cómo no importaba la persona, sino importaba era el producto final, pero cómo en medio de eso, y habla de un médico que estaba infiltrado y cómo este médico hizo cosas horrendas con estas niñas y hasta ahora, después de tantos años, vienen a denunciarlo. Y entonces viene a ver que algo que es bueno se convierte en algo malvado, ¿de acuerdo? Entonces todo lo relacionado con la celebración fue creado para agradar a Dios, pero el enemigo quiere quitar ese grado de Dios, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú ríes, cuando tú lees un buen libro, cuando tú ves una buena película, entonces está bien, pero no todas las películas son buenas, no todas las series son buenas. Hay series que tú empiezas a ver y ya sabes que no, que toca pagar porque no es buena. Hay otras que sí son chéveres. Una película de cine, un buen libro, cosas que yo veo. Los videojuegos que los hablaba, de pronto hay videojuegos no tienen nada malo construir o qué sé yo, pero hay otros videojuegos que sí de pronto pueden tener una connotación que no es correcta. Y creo que necesitamos entenderlo. O los videojuegos llevados al extremo. Entonces resulta que jugar un videojuego de vez en cuando algo, pero cuando ya vemos a personas que están allí 24 horas al día y que el sacarlas de esto les genera algo que veíamos con mi esposa, con alguien, espero que ese alguien nos esté viendo y que vuelva a ganarse el jaloncito de orejas, era que esta persona era adicta al celular, pero supremamente adicta. Y cuando estaba adicta al celular, resulta que su genio cambiaba, su forma de actuar cambiaba. Era agresiva, era mal geniada esta persona, era huraña, no quería que nadie le dijera. Y quitarle el celular, era como pretender quitarle el hueso a un perro. Se transformaba totalmente. Pero por algo que pasó precisamente con el celular, se le quitó el celular. Y obviamente los primeros 2 o 3 días no fueron fáciles, porque pues estaba el perro que le acaban de quitar el hueso y estaba enfurecido. Pero después se calmó esta persona y vimos cómo su temperamento, su carácter, su amabilidad, las cosas empezaron a cambiar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ese esparcimiento que es el celular, mirando series o mirando videos musicales o algo, ¿hasta qué punto es bueno? La música es buena. Pero pregunto, ¿todos los grupos musicales que vemos son buenos? ¿Todos nos dejan un buen mensaje? Entonces yo tengo que empezar a preguntarme en eso, ¿de acuerdo? Y quiero preguntarle entonces a ustedes dos, ¿alguna vez han sido conscientes de que algo que parecía inofensivo los estaba separando de Dios? Sí, o sea, el ejemplo que más ahorita se me viene a la cabeza y es que durante mi época de colegio, eh, la música cambiaba mucho mi estado de ánimo, ¿sí? Que, no sé, habían ciertos grupos, ciertas canciones que puede que yo no escuchara por gusto, sino porque, bueno, en el colegio manejaba una emisora. Entonces, digamos, eran canciones que me transportaban recuerdos, entonces era como que estaba el ánimo bien porque el examen había salido bien o las cosas estaban bien y llegaba esa canción que me traía un recuerdo y me bajaba el ánimo de una. Entonces yo creo que eso me llevó por mucho tiempo, la música, a que mi estado de ánimo cambiara. Ok. ¿Y tú? Sí, efectivamente hubo una época en la que yo era maquillaje dependiente. Entonces yo no podía salir maquillada porque yo decía, Dios mío, es la transformación. O sea, y eso a que llevó a que yo tal vez como que tuviera mi autoestima baja, aunque la tenía alta, pero sí como que no valorara eso que Dios había hecho en mí. Entonces fue un proceso de dejar de depender, dejar de esto. Y también pienso que las series, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que ve, porque hay muchas series que uno dice, ay no, pues tranqui. Pero en medio de todo, ¿qué te transmite? ¿O qué produce en ti? O sea, tú dices, uy, no quiero ser como tal personaje, o sí, o sea, ¿con qué finalidad? Y eso que está dejando en ti. Bueno, antes de leer su respuesta, también me impacta lo que están diciendo ustedes dos, porque tiene que ver con lo que yo acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, cuando la música me lleva a actitudes de depresión o de violencia o de orgullo o de desconsuelo o aún de lujuria misma,
por el contenido y a veces y yo no quiero, yo no, la verdad no creo que sea santurrón en este, no santurrón sino mojigato en esta parte, pero en serio que a veces uno escucha letras de músicas que son explícitas y es pornografía auditiva, o sea, realmente es pornografía y nuestros niños son felices y los papás son felices cuando el niño se mueve y baila y hace los movimientos y tal vez no nos damos cuenta que estamos es influenciando algo que a futuro va a ser doloroso. Lo que dice Aleja, entonces cuántas, se da más en las mujeres, pero hoy en día algo que se llama los hombres metrosexuales, ¿verdad? Entonces, claro, no está bien estar gordito como el pastor, no, no está bien y está bien cuidarse, pero ya cuando ya lo llevamos al extremo y entonces las mujeres no están contentas con lo que tienen y entonces tienen que hacerse esto y tienen que hacerse esto y todo el tiempo al espejo y qué me queda mejor y qué me luce y no sé qué, o los hombres de igual manera, pues algo que es para presentarse bien y para verse agradable ya se convierte en algo que nos enferma y entonces vemos como hay gente que abusa del bisturí y hay gente que abusa de las cirugías plásticas y después termina como un fenómeno. Pues recuerdo, bueno, de mi época, yo no sé si ustedes se acordarán, pero Michael Jackson, todos vimos la transformación y al final era horrendo ver a esta persona porque de tanta cirugía ya no era agradable lo que uno veía, sino lo que veía era como que asustaba el asunto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque llevamos algo que es bueno al exceso, ¿de acuerdo? O los deportes cuando me llevan a esto, o cuando yo en un partido de fútbol o el deporte que me guste ya me altero y grito a todo el mundo y me llevo por delante. Entonces es no poder controlar eso que debe ser ese esparcimiento. Entonces lo que yo escucho a los periodistas acá que son viejitos cuando el fútbol y dice cuando éramos no sé qué, íbamos al estadio con los hijos y llevábamos la olla y comíamos y era chistoso y era agradable, pero ahora no se puede porque ahora hay las barras bravas, ahora salen el trapo y se acuchillan y se apuñalean y se rompen y todo el cuento. Entonces algo que debería ser bueno y que debe ser agradable se lleva al extremo y lo he colocado en ejemplos donde no solamente los hombres sufrimos de eso, sino tanto hombres como mujeres. Hay personas que sacian sus nervios con comprar y a veces tenemos lo de esto y tenemos un montón de deudas y debemos a cada santo una vela, decimos acá en Colombia, pero igual seguimos comprando porque necesito tener eso, necesito comprar esos zapatos, necesito comprar ese bolso, necesito comprar y necesito, o los hombres con la tecnología o con el celular. Y resulta que tenemos que tener una mesura, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a mirar acá algunas respuestas. Dice Álvaro Marín, sí, claro, pastor, la televisión es un distractor rotundo y uno no lo ve malo, pero sí, no es tan bueno. Lile dice, sí, la televisión en exceso, algunas series y películas que no dejan nada productivo. Daniela Dueñas nos está viendo. Edwin dice, cuando uno dice que está una sola cerveza, pero que no se imagina cuánto lo separa. Bueno, piras, don Edwin, pues ahora ni una, solo Coca-Cola. Olguita dice, CSI, me estaba quitando el tiempo de la lectura y la comunión con Dios. ¿CSI Vegas o CSI Miami o CSI Nueva Nueva York? York. Porque debe ser Las Vegas y es solo CSI. Juan David dice, no es que las veamos, no es que las veamos, para nada las veamos, Olguita. Juan David dice, sí, sobre todo la música que escuché en mi adolescencia, gracias Juancho, y por consecuencia caí profundo en una profunda depresión. Obviamente, claro que ya Dios me ha rescatado de eso. Gracias, Juanchito, porque es eso. Entonces, como la música me lleva a dolor, me lleva a tristeza. Claudia dice, sí, los domingos decidía todas las mañanas a los aeróbicos en sus distintas formas y no había tiempo para Dios. Sí, señora. Ayuda a leer, China, que usted tiene ahí. Bueno, Colabore. Olguita. Olga Sánchez dice, hasta en las series de dibujos animados de mis nietos debemos estar pendientes porque en su mayoría les están metiendo homosexualismo y lesbianismo. Benjamín Bautista dice, sí, claro, pastor, el celular, la televisión, la música, que en exceso es malo. La doctora Catalina dice, la música electrónica y los eventos relacionados. Y ya que hablo, cuando Olguita decía lo de CSI, la verdad es que a mí me pasó y es que yo duraba hasta las 6 de la mañana, o sea, yo pasaba derecho viendo CSI, era feliz como una loca y ese día sí me levantaba a las 2 de la tarde con sueño y con muchas cosas por hacer. Ok, y vea que acá todos estamos descubriendo cosas que música, series, televisión más que todo, pero también los aeróbicos que decía, entonces por ejemplo, hacer ejercicio es malo, no, no es malo,
pero si yo me quito, Andrei Pineda, no sé si me esté mirando, pero yo creo que lo comenté una vez. Entonces, Andrei, si toma la profesión de futbolista y tiene que jugar un domingo, pues yo lo entiendo porque es su profesión. Pero si en un día sale la profesión de futbolista y me dice, no, el domingo no voy a culto porque tenemos un picadito con los del barrio, no, no, espere, ya está desplazando a Dios del lugar que le corresponde porque tiene que ver eso. Entonces, Santi, una copa final de Copa Mundo, Brasil-Colombia, y es a las 10 de la mañana el servicio. Servicio. Ah, bueno, muy bien. Pero es porque no está el partido, ¿no? No, pero sí. No porque No ya, está. digamos, Paz, no sé si tú recuerdas, ya tuvimos el año pasado 2 experiencias. Sí, sí, sí. Argentina-Colombia Sí, sí, en sí. Copa América y Chile-Colombia. Y Entonces, no era domingo, era eran entre semana. viernes y sábado. Ajá, gracias. Y bueno, no, digo el milagro, pero no el santo, pero ¿cuándo fue? El domingo tuvimos, bueno, voy a decir una persona del milagro o las dos personas del milagro. Bueno, estábamos en una reunión, y resulta que teníamos el encuentro, y preciso yo no sabía y se cruzaba con una celebración. Y yo quería que Mateo estuviera conmigo porque era muy importante. Y pues obviamente le dije antes de, y le dije a otra persona antes de, no sabía la celebración. Pero después me enteré de la celebración y dije, perdí porque seguramente. Pero tanto Mateo como la otra persona decidieron estar acá y para mí fue especial porque creo que fue una noche especial. Los que estuvieron en el encuentro saben que fue una noche especial, pero son esos momentos donde, uy, ¿qué hago? Porque yo quisiera estar en el momento de la celebración y hay momentos donde Dios nos lleva a ocupar otros espacios. Daniela Dueñas, ¿qué dice? Dani dice, creo que todos los excesos son malos y debemos ver qué provoca en nosotros, que incluso hay música cristiana, si a mí me entristece, me da como depresión, que son como de melancolía. De eso que dice Daniela, vamos a hablar en esta semana, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde el monte de la celebración? Porque no todo es bueno, porque también había una canción, bueno, no sé si caigo acá en crítica, pero esto ustedes ni conocían a Cristo todavía, eso era en la iglesia que estaba, pero una canción que cantaba un músico todo el tiempo, ya me molestaba y yo casi que le decía, ¿a qué hora nos ahogamos acá? Porque el hombre la cantaba con qué depresión y la canción decía, sumérgeme en el río de tu espíritu, cansado del camino, sediento, y empezaba ahí, sumérgeme, y resulta que la canción sí, tal vez puede ser bonita y todo, pero había un momento donde esa canción entraba, era como una tristeza, como una desesperanza, como que estamos cansados, que no hay nada que hacer, y resulta que esto no es lo que Dios quiere, ni es lo que Dios nos da. Así que gracias, Daniela, por tu apunte. Mi segundo punto es que el enemigo entonces quiere contaminar lo perfecto de Dios. El enemigo quiere contaminar lo perfecto de Dios. Y viene la pregunta es, y ya les voy a explicar por qué esta pregunta. En su entorno social, ¿cómo se aborda el tema del sexo? Y yo quiero que lo digan acá sin colorearse ni nada, porque ustedes dos están en la universidad y estuvieron en el colegio, y usted está en su trabajo, y yo de pronto voy a contar algo en un momento, y es lo que nos lleva a situaciones. Entonces, quiero que usted responda, en su entorno social, ¿cómo se aborda el tema del sexo? Y usted va a decir, pero ¿es de sexualidad o es de celebración? ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, ya le voy a explicar y yo voy a entender el por qué yo estoy colocando esta pregunta. Porque resulta que así como los hebeos son los que están en ese lugar y quieren falsificar y quieren llevarnos a algo, resulta que he hablado de un demonio que está en cada uno de los montes y el demonio que está acá es Jezabel y está acompañado de Baal. Y Jezabel es una incauta, no incauta no, yo coloqué cauta, pero no, sino incasta, o sea, quita la castidad. Incauta fue que me corrigió esto, por eso me equivoqué. Y Baal era el continuo ídolo con el que tenía problema Israel. Siempre tenía problema con ese Baal y tiene que ver con la parte de la celebración. ¿Cuántas veces nuestra celebración nos ha apartado? Entonces, perdóname Claudita, lo que así lo digo en broma, pero es para que me entiendan. Claudita la ve uno tan santa, tan hermosa y no sé qué, y resulta que los arábicos la estaban sacando del Señor. A esta niña uno la ve tan linda, tan apasionada por el Señor, y resulta que el maquillaje la puede estar apartando del Señor. Ve un caballero que quiere el Señor, pero resulta que el fútbol o X cosa nos puede llegar a apartar. Y a mí me pasa inclusive a veces, y quiero confesarlo, tal vez estoy viendo una serie y tengo que, ay, ahorita el programa, y ¿será que no suspendemos porque está buena la serie? Y no, tenemos que entender que hay momentos y que hay espacio para todos. Pero entonces,
Jezabel resulta que opera a través de dañar lo que Dios nos dio. Y yo les decía hace un momento, el enemigo no crea nada, o sea, el enemigo no ha creado nada. Dice Eclesiastés que no hay nada bajo el sol porque todo lo creó Dios. Pero Jezabel sí lo que hace es dañarlo. Entonces resulta que, por ejemplo, en la parte de la sexualidad, el sexo fue lo más hermoso que Dios le dio al hombre. Es algo que podemos valorar, que podemos apreciar, que en el contexto correcto es algo que nos va a traer deleite, pasión, alegría, no está mal. Y yo siempre recuerdo que hablando de la religiosidad, alguna vez una señora X, no importa el nombre, en la iglesia donde yo fui formado, empezó a hacer guerra espiritual. Y en la guerra espiritual empezó a decir, y fuera espíritu de lujuria, y fuera espíritu de mentira, y fuera espíritu de chisme, y fuera espíritu... Y yo, amén, amén, fuera todos esos espíritus. Pero en algún momento llegó y dijo, y fuera espíritu de sexo. Y dije, no, 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 ese sí déjelo quieto ahí, porque ¿cómo lo va a echar fuera? Porque el sexo es bueno. Jóvenes, yo quiero decirles que el sexo es bueno, en su momento, no ahorita. Porque ustedes saben que son apartados para Dios, que son santos para Dios, que Dios quiere caminar en ustedes en la santidad, ¿de acuerdo? Pero entonces, eso que fue un regalo precioso de Dios, ¿cómo la tergiversaba el enemigo? Convirtiéndolo en fornicación, en pornografía, en masturbación, en adulterio, homosexualismo, lesbianismo, y haciendo una serie de aperturas que no son correctas. Y bueno, nosotros que vemos series me molesta porque entonces estamos viendo un TNT y entonces viva la diversidad sexual y no, ay Dios mío, ¿cómo hacemos? Porque no es. Y es el monte de la celebración. Y miramos cómo desde la celebración abordan ese tema, como Olguita lo decía ahorita, cómo las películas de dibujos animados ya empiezan a meter esa situación. Entonces los grupos, entonces que las niñas me molestan porque dicen que no, pero esos grupos que uno ve a los muchachos y uno dice es niño, es niña, ay, se mueve tan lindo, y no son niños, a ver, la verdad es que lo que hacen, sus coreografías, Nancy decía, no recuerdo cuándo, que ella de niña le gustaba Menudo. Lo dijo acá en el programa, pero Menudo yo recuerdo que en esa época, claro, para uno de chino era también como los celos, porque todas las chinas miraban a Menudo, no miraban a uno tan simpático y tan guapo, pero claro, era la forma de vestir, la forma de bailar, la forma de expresarse, los bailes que hace Shakira. Entonces Shakira como se contorsiona y no sé qué, y bueno, la gente dice eso es arte. Perdón, no sé si sea muy escandaloso lo que yo voy a decir, pero querido hombre, ¿que usted qué piensa cuando ve a esta mujer botarse al suelo y empezar a contorsionarse? Usted dice, oh, qué bella la creación de Dios. Porque es entender cómo el enemigo nos empieza a pervertir y a dañar, ¿de acuerdo? Ay, uy, Dios, es que acá me meto en líos, pero señora, cuando usted se pone más, ¿cómo se llama? Más, no más, sino menos. hay gente que se hace más y hay gente que pone menos. Okay. Y hay gente que también se saca la cola, ¿de acuerdo? Esa señora, ¿y usted para qué quiere hacer eso? Después en la calle va y le dicen un piropo bien feo y usted se siente ofendida. ¿Quién la mandó a hacerse eso? O sea, ¿qué es lo que busca? Si usted se hace eso es porque quiere que la miren, que la observen, ¿de acuerdo? Entonces, a veces no entendemos cómo algo nos saca del contexto, nos saca. Entonces, listo, el maquillaje, muy bonito, pero el maquillaje tiene que ser algo que te honre como niña y no que te haga ver como algo que Dios no quiere que tú seas. Entonces, algo que puede ser bueno, maquillarse. Esther tuvo que hacer un reality para ser la esposa del rey Asuero, pero resulta que yo creo que el suero no estaba buscando una brincona, estaba buscando una mujer bonita, una mujer agraciada. Perdóneme, yo quiero hablar aquí abiertamente. En la universidad nosotros con los compañeros decíamos que había mujeres bonitas y mujeres buenas. Y las mujeres bonitas eran las que queríamos que fueran novias nuestras, y las mujeres buenas eran para otra cosa. ¿Sí lo entendió? Pero eso es lo que nos deja la celebración. ¿De acuerdo? El andar en un contexto que no es correcto, ¿de acuerdo? Y así como en el sexo, entonces la música. Ahora, ¿por qué coloqué? O si miramos, muchas cosas de la música y del arte tienen un contexto, un contenido sexual muy fuerte, muy erótico, que nos lleva a desplazarnos de la verdadera propósito de Dios y a dañar todo lo puro que Dios ha hecho. Y en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que en Dios Él me muestra una senda correcta, una senda de bendición. ¿De acuerdo? Entonces, en el entorno social en el que ustedes se mueven,
¿Cómo abordan o cómo abordan el tema del sexo? ¿O cómo se aborda? ¿Cómo lo pueden resumir ustedes? Ok, ahorita me recuerdo una conversación que tenía con mi hermana ayer y viendo la cantidad de compañeros nuestros de colegio que ya hoy son papás. Ujú. Sí, Alejandra y yo nos grabamos hace 2, 3 años, ¿sí? Entonces, ya como la cantidad de gente que estuvo en esta promoción ya son papás. Y ver cómo en esos momentos que estábamos en el colegio, era un tema normal, abierto y donde se comentaba entre todos los que, entre cada uno. Es más, nosotros tuvimos la experiencia, Alejandra y yo, de tener una compañera embarazada dentro del salón, con el papá dentro del salón, o sea, y era un tema muy cotidiano y muy normal. Ya pasando a algo más actual, que es mi universidad, el- al estudiar fotografía, la parte de los desnudos, de las fotografías artísticas, es muy recurrente y muy normal. Y por más de que yo tengo la experiencia de tener varios compañeros cristianos, y por más de que uno trata de como zafarse y no tener nada que ver, termina teniendo que analizar referentes que se mueven en ese tema. Entonces yo creo que en la sociedad en la que vivimos actualmente es un tema muy, muy normal y muy abierto. Es más, la persona tiende a ser conservadora en esa parte es mirada como rara. Tengo una compañera que es totalmente abierta en ese aspecto y va contando sus experiencias como si fuera normal, o sea, como yo salía a caminar hoy, sus experiencias sexuales era como algo normal, entonces yo lo resumiría en que lo hemos normalizado como sociedad. Yo quiero tomar algo de lo que está diciendo Santi, porque yo creo que sí este tema debería ser un tema normal, por ejemplo, dentro de la casa, pero en la casa no es normal, No, en la porque en casa la hay casa es tabús, un tabú, no es se el habla. tema que se Y si lo esquiva. hablamos como normal, podríamos presentarlo bien. Porque si lo que tú estás diciendo, que es abierto, pero abierto de una manera equivocada. De una manera equivocada, no sé si es lo que tú estás hablando de tu compañera, pero donde una chica o un chico pueden decir, no, y estuve con este, y estuve Sí. con ese, hicimos esto, y donde se ha perdido de pronto esa belleza que tiene la sexualidad, que es de estar con una sola persona, porque es entregar algo que solamente es para una persona, pero que el mundo hoy lo ve como tonto, como absurdo, como bobo. Paz, no sé si tú recuerdas, pero antes de que estuvieran los grupos de influencia, ustedes tenían su grupo de matrimonio los viernes, el tercer viernes de cada mes. Sí. Hubo una oportunidad en la que los acompañé, como casi todas las reuniones de matrimonios, donde tocaban el tema de la sexualidad. En ese contexto es un tema normal, ¿sí? Porque son todos casados, todos, ¿sí? En el contexto en el que estoy yo, somos muchachos de 17 a 22 años. No hay ninguno que ya esté en el contexto correcto que la palabra nos dice. Entonces, yo digo que es un tema normal, que debe ser normal, pero en ciertas... O sea, y que si estuvieran ustedes hablando de eso, deberían hablarse con los principios, con los Sí, fundamentos, no, de no, acuerdo a la no, no palabra. con el liberalismo, no con que, y yo hice, y yo tal cosa, Sí. y de pronto ufanándome de lo que hice y criticando al que no lo hace, sino saber que hay un, porque para ustedes yo creo que es lo incorrecto, lo mal visto por la sociedad, es ser virgen. O sea, ser Ujú. virgen es ser anormal, ser raro, ser como que, ¿qué le pasa a esta persona? Porque el mundo nos llevó a eso. Y tiene que ver con la música, con el Con arte, todo. con todo esto. Es más, yo te diría que hoy en día es hasta raro y anormal ser heterosexual. O sea, que simplemente me guste uno de los dos géneros. Sí, porque ya hemos normalizado tanto eso que el que solo le gusta a uno termina siendo el malo. O sea, los anormales somos nosotros. Sí, pues el... Sí. O sea, los anormales somos Sí. nosotros. Alejita. Bueno, dos cositas antes de responder. Cuando Santi hablaba de los aspectos y de los lugares donde es bueno hablar de sexualidad, en los grupos de jóvenes estuvimos hablando de la sexualidad. Y entonces me acuerdo que cuando pues en el grupo que lideramos con Lau y con Pipe, planteábamos la sexualidad, nosotros decíamos, pero es que nos vamos a meter en un terreno muy duro, donde es que qué van a decir los papás y qué van a decir esto. Y yo les decía, pero es que es un tema que hay que tocar, porque es que si nosotros como iglesia que tenemos la verdad, no nos vamos a quedar callados y vamos a dejar que el mundo, con sus canciones, con sus palabras, los mismos profesores, Con la presión. con esa típica educación sexual, que no es una educación sexual de conocer tu cuerpo, sino de cómo planificar y cómo evitar un embarazo.
Entonces, si nosotros como iglesia nos quedamos callados, pues vamos a dejar que el mundo se coma vivos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, porque simplemente como es algo tan tabú, pues en algún momento van a buscar información. Y hoy en día que es tan fácil buscar información en un computador, en un celular. Respondiendo a mi pregunta, a la pregunta que nos hace el pastor, en los entornos que yo me muevo, sí es o sea, es como lo decía Santi, es un contexto donde es normal. Yo tengo compañeras, yo estudio solo con mujeres, entonces es muy normal escucharlas con sus aventuras, que esto, que lo otro, y que se fue a una fiesta y un man le mandó un detallito de alcohol y ya de una vez fueron para el baño. O sea, es muy normal escuchar eso, es muy normal que se salgan que a la misma universidad tengan estos espacios. Y aquella persona que dice, como no, o sea, sí, como que yo me guardo, es como que, pero, porque, o sea, está desaprovechando. A mí me pasó con mis amigas decían, pero ¿por qué es tan boba? O sea, está desaprovechando. Yo les decía, para mí no estoy desaprovechando, porque es mi cuerpo y en el momento que es preciso, en el momento que Dios lo quiere, así debe ser. Pero la verdad es que el tema del sexo es un tema liberado en algunos aspectos, pero es un tabú en otros. Ujú. Y si nosotros no lo abordamos como iglesia y si no lo abordamos en la familia, lo que dice Aleja es que nuestros hijos sí lo van a encontrar como muchos de nosotros desafortunadamente fuimos enseñados por amigos, por revistas, por comentarios y aún por experiencias que usted sabe que aunque, y déjeme explicarlo así, aunque usted en el momento hubiera pensado que la pasó bueno, sabe que trajo dolor a su vida, sabe que trajo muchas veces heridas a su corazón, porque tal vez no entendimos que la parte sexual no es algo solamente físico, sino que interviene también la parte emocional y la parte del sentimiento y del sentido de pertenencia. Así que muy importante, ayúdeme a leer, yo leo uno, usted lee otro. Paola dice, Paulita, buenas noches, dice, se aborda a la ligera con un total desconocimiento de su diseño y su función. Ve, por ejemplo, las consecuencias de las reuniones sexuales ilícitas y cómo también en enfermedades de transmisión sexual, lo que significa que Dios no quiere simplemente prohibirlas, sino cuidar nuestra integridad. Así es. Álvaro Marín dice, en el círculo que yo me muevo, el sexo es tomado como una forma de libertinaje, donde no se respeta a la mujer. Incluso hay mujeres que no se dan su lugar y no se hacen respetar. Dice Nancy Janet, con tristeza digo, el tema del sexo siempre le ponen el morbo y hace ver es para gente pervertida. Claudio Muñoz dice, en el campo universitario el sexo se toma como algo tan normal que no existen los valores y respeto tanto para hombres como para mujeres. Olguita Sánchez dice, estoy viviendo una nueva época y es la de mis nietos. A ellos les hablamos con el lenguaje claro de acuerdo con su edad, pero sin tapujos y religiosidad. En el colegio, maestros y los mismos compañeros bombardean con sus conceptos equivocados. Sí, señora, sigue. Daniela Dueñas dice, nuestra sociedad tiene muchas opiniones y opciones para la sexualidad. Gracias a Dios, su palabra es clara en materia de sexualidad, masculinidad y feminidad. El diseño de Dios para los hombres y las mujeres como seres sexuales. Juan David dice, en la distrital y sobre todo en la Facultad de Artes, o sea, en la que él está, ellos le ven como algo común, como una práctica, otros lo ven como arte. Estoy de acuerdo que todo como el cuerpo del hombre y de la mujer es una obra maestra de Dios, pero el enemigo siempre lo tergiversa todo y hace que todo lo contrario a lo que es arte. Estefanía Rincón dice, en mi entorno familiar como tabú, y como decía en el encuentro muchas veces, solo nos hablan de sexualidad para prevenirnos infundiendo miedo. Por ejemplo, en mi caso de tener cuidado por quedar embarazada, pero pocas veces nos orientan a cuidarnos por cumplir la palabra de Dios y es algo muy triste. Daniela dice, en vez de preguntarle a la Cosmopolitan y recibir información distorsionada, prefiero que vayamos a la Biblia. Así, si necesitamos, los jóvenes hablemos acerca de sexualidad. Sexualidad, claro, a la luz de la palabra. Yo tengo dos acá. Sí, dale. René dice, con pena, pero con libertinaje en las redes sociales. Lili dice, sexo lo toman como una manera de libertinaje y lo hablan como incitando a hacerlo malo. Y tiene que ver con esto, y yo no sé, bueno, no sé, ¿tuviste el Super Bowl este año, el año pasado? ¿Viste el show de medio tiempo? ¿Quiénes estuvieron? En el show de medio tiempo estuvo Jennifer López y Shakira. Listo.
Yo quiero que tú me digas si yo me equivoco. O sea, ¿tú viste eso como una expresión total de arte o era algo más? No, no he preparado esta pregunta ni él sabía que le iba a preguntar esto. Eh, o sea, yo ahí tengo como dos posiciones, ¿sí? Una como hombre y la otra como artista, se podría decir, Ujú. y como hombre digo que no. O sea, porque eso provocaba todo menos querer disfrutar la coordinación y todo lo que había. Sí, pasaban muchas cosas por la cabeza, excepto eso. Y como artista se puede decir que ellos en su idea original sí lo tenían. Claro, a uno le enseñan a cómo se puede manipular mediante eso y cómo la forma más comercial que hay es la forma de una mujer. Por eso hay tantas cosas, tantas marcas que usan esa forma como gancho y como anzuelo. Por eso. Pero en últimas, entonces sí hay un contenido erótico en el asunto. La doctora Cata dice, en mi entorno profesional es entendido desde los derechos sexuales y reproductivos, donde el individuo es dueño de su cuerpo y tiene libertad de decidir sobre él. Por tanto, se busca educar en planificación familiar desde el uso de anticonceptivos, dejando por supuesto de lado el diseño original de Dios. En mi caso, estas consultas son un gran reto, pues necesito salirme de ese esquema sin faltar a las autoridades establecidas. Tremendo, tremendo lo que dice la doctora Cata porque ella tiene que cumplir a un parámetro que le están dando Una y institución. pero ella tiene que defender sus valores y acá es donde cuando yo obedezco a mis autoridades, siempre y cuando le obedezca a mis autoridades, no me lleva a mí a infringir la ley de Dios y es un gran reto. Además, creo que también es necesario ver el sexo no solo como el coito, sino también lo que hablábamos de la comunidad LGTBIQ+. Porque acabamos de pasar el fin de semana del Pride. ¿Y eso qué significa? O sea, es un movimiento donde la sexualidad, o sea, si uno llega a decirle a una persona homosexual que no estoy de acuerdo contigo, tú ya eres un homofóbico, ya tienes 50.000 ONG encima, es de todo. Pero en la mayoría de las marchas LGTBI hay pancartas que se burlan de Jesús y lo buscan, Ridiculizan. sí, lo ridiculizan y lo plasman como una mujer tocándose su vagina. Entonces es un aspecto que también nos influyen y que como iglesia tenemos que empezar a movilizarnos porque día a día vamos perdiendo el terreno. Ok, vamos con nuestro último punto y nuestro último punto es una vida espiritual también es una vida de placer. Yo quiero que usted entienda esto. Una vida espiritual también es una vida de placer. Y mi siguiente pregunta es, ¿por qué somos tan fácilmente engañados en este monte? O sea, ¿por qué el monte de la celebración nos engaña tanto? Y acá hay algo que dice Romanos 14:17 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que el gozo hace parte de... Vea que yo hablando de esta parte de la sexualidad, a ti que te gusta tanto las películas de esto, y no sé si tú has visto, pero cuando uno mira películas de la Edad Media, cuando estaba lo de la Inquisición y todo esto, de los sacerdotes y los monasterios, ahí el tema erótico era muy fuerte y la prohibición era lo que hacía que el deseo fuera más fuerte y no hablarlo, no entenderlo, no manejarlo como había. No sé si me metan líos con las personas que tienen afectos con la Iglesia Católica, pero aún esa prohibición de que los sacerdotes no pueden tener esposa o que las mujeres no pueden, las monjas no pueden tener un esposo, ha llevado a las aberraciones que escuchamos en ese sentido porque vamos en contra de la naturaleza de lo que Dios ha determinado. Entonces Dios creó todo cuanto existe y todo cuanto existe no solamente está hablando de lo material, sino está hablando también de la música. Yo escucho la música y resulta que la música es algo espectacular, que claro, que los compositores en su parte creativa, pero ¿quién generó las notas? ¿Quién hizo que todo funcionara de esa manera? ¿Qué era lo que hacía Lucifer en el cielo? Si no era componer alabanza y adoración al Señor. Creó el arte, creó el deporte, creó la literatura, creó toda la parte artística viene como inspirada por Dios. David, yo podría decir que David era un artista, que David era un artista en todo el sentido de la palabra. Y entonces esto también llena la tierra de la gloria de Dios. Cuando hay artistas que lo hacen en la bendición de Dios, llena la tierra de la gloria de Dios. Pero Jezabel ha querido profanarlo, llevando a amar más el arte mismo que lo que Dios ha hecho. Y resulta que Pablo le escribe a Timoteo en una carta
Y le está diciendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y en uno de los fragmentos de lo que le está diciendo, le dice en 2 de Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces es lo que estamos hablando. ¿Está mal el deleitarse en algo? No, no está mal. Pero cuando ese deleite está por encima de Dios, cuando ese deleite me aparta de Dios, cuando yo le doy tanta rienda suelta a mi carne, cuando yo no me coloco un límite en la parte de lo que veo, de lo que escucho, de lo que como, de lo que hago, entonces puedo llevarme. Entonces lo que tú decías, uy, hoy reconozco que ver CSI hasta las 6 de la mañana fue malo. ¿Es pecado? No. Pero verlo hasta las 6 de la mañana, tú dijiste la música. Entonces, listo, escuchar música es mala, no, pero si yo sé que esa música altera mi estado de ánimo, o lo que decía Juan David con respecto a la música que lo llevaba a depresión, o cualquier otro tipo de esparcimiento que a usted lo lleve o a sensaciones, emociones equivocadas, o a usurpar el tiempo, Claudia con los aeróbicos, a usurpar el tiempo que le corresponde a Dios. Entonces, ¿por qué creen que somos tan atacados en esta parte? Bueno, yo creo que la razón principal es porque nosotros como humanos tenemos la necesidad de tener el arte, ¿sí? O sea, el entretenimiento, la celebración, porque puede haber una persona que diga, listo, a mí los deportes no me gustan, la música no, pero le gusta ver películas, ¿sí? O sea, no... O la lectura, Sí, o es muy algo. difícil una persona que diga, no, nada que tenga que ver con arte, con celebración, me gusta vivir solo Un hongo. sí, y no pensar en nada. Es muy raro, o sea, yo diría que no existe una persona que sea así. Entonces yo creo que es tan fácil de que nos engañen, de que todos tenemos nuestra necesidad de tenerlo y buscamos muchas veces saciarlo. Entonces, si la persona usa la música y encuentra un artista que le gusta pero que no tiene letras que edifican, pues se lo lleva. O encuentra un género de películas o un deporte y se lo llevan porque tenemos esa necesidad, que si no estamos enfocados en Dios y en que Dios sea mediante Él sea que nos llene como esos vacíos, el Satanás, que es imitador, no lo hará. Ok, gracias Santi. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Santi porque realmente somos seres insatisfechos y somos seres que estamos buscando satisfacción, que estamos buscando sentirnos agradables y cómodos en algún lugar. Entonces, pues siempre vamos a tener como también por naturaleza, pero también por cultura, de que si alguien dice yo no quiero ver tal serie, pero te bombardean, entonces todo el mundo en la universidad ve esa serie, todo el mundo en tu entorno está consumiendo esos productos. Entonces, pues nos dejamos engañar porque muchas veces también nos falta el discernimiento de Dios, porque muchas veces usamos el versículo, no me acuerdo la cita, pero el de todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces pensamos que como no está Estipulado que está mal. ajá, como no está en los 10 mandamientos o en la Biblia en ningún momento dice que es pecado, pues no le veo lo malo. Pero nos falta ponernos esos ojos espirituales para saber que, espere, o sea, esto me está acercando a Dios o me está retrocediendo. Con las chicas del grupo, y lo hablaba María Paula, estamos leyendo el libro de Una vida con propósito, y en este libro habla de que nosotros estamos diseñados para darle placer a Dios. Y como Dios siente placer, en cada cosa que hagamos, Dios debe sentir placer. O sea, si usted va a ver X programa de televisión, usted debe pensar que Dios está con usted y si esto le está transmitiendo placer a Dios. Entonces creo que eso es lo que nos falta. En eso que está diciendo Alejita, uy, es algo bien fuerte, porque ¿cuál es tu comunión con el Espíritu Santo? Porque no necesitas saber si la Biblia dice que está bien, voy a decir algo tonto, fumar cigarrillo o no. No, tú no tienes que preguntarle porque la Biblia en ningún lado dice que es prohibido fumar, en ningún lado dice. Pero lo que pasa es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que tú guardes tu templo y que lo cuides para que esté bien, para que esté sano, para que esté vigoroso. En ningún lado dice que, qué sé yo, algo más, tomar en exceso. Acá decía alguien, entonces no, espera, si tú tomas una cerveza y te acabas esto, pues no tomes trago, o sea, no, el trago no.
Y no es que sea religioso, no, te estás cuidando. Creo que era lo que decía Paola cuando dijo que la sexualidad, que las transmisiones, las enfermedades de la transmisión sexual, que no es que Dios diga, ay, no, porque es que es pecado y me molesta, no, sino que Él nos está guardando, Él nos está cuidando. Pero tú también tienes que cuidar tu relación con Dios, o sea, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Porque eso inofensivo puede apartarte de Dios. Una serie, un programa de televisión, o y acá iba a decir algo, yo no sé, yo quiero preguntarles algo a ustedes dos, esta pregunta no es para todos, pero ¿alguna vez han sentido presión social cristiana porque ustedes sienten que el Espíritu Santo les dice no algo, pero todos sus amigos cristianos lo hacen y usted dice, "Uy, pero, porque es que yo sé que el mundo me va a decir qué tal cosa, pero ¿alguna vez han sentido presión en lo cristiano? De que ustedes no quieren ver algo o hacer algo, pero todo, ay, no se ha aburrido, pero sí que tiene. ¿Lo han sentido? Piénsenlo un momento ahí. Quiero que piensen en eso, porque entonces las cosas buenas, en su justa medida, son buenas, pero cuando yo las llevo al extremo, al exceso, se vuelven en pecado, y todo lo bueno hasta cierto punto es agradable. Vamos a leer algunas preguntas mientras que van pensando porque los corché con esa. Dice acá don René, porque la cultura y el mundo lo tergiversan todo e inclusive la Iglesia Católica pone morbo hasta en la práctica sexual, una práctica diabólica, como una práctica diabólica. Ok, Juan David. Juan David dice, lo que pasó en el Super Bowl, eso fue más erótico que entretenimiento, porque de hecho eso refleja lo que la cultura, eso refleja lo que la cultura de ellos Está vive. viviendo, ok. Daniela dice, así que en lugar de hablar, muchos tienen miedo de preguntar de aquello con que están luchando, porque sienten vergüenza y lo mantienen callado. Hay que hablar con mucha sabiduría para que no se quede en el pecado oculto. René dice, porque lo sexual y lo placentero se convierte en lo primero en el corazón y le quita el lugar a Dios. Y Daniela vuelve a decir, ahorita vuelve a René, Daniela dice, ahora bien, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que el arte de la manifestación de la creatividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Es un sentido profético, el arte es la capacidad de traer al plano físico algo que está alojado en el mundo espiritual. Muy bien, Danielita, gracias. Mi papá dice, antes de conocer de Dios, mis celebraciones terminaban en excesos de licor y muchas de las veces en encuentros sexuales. Hoy puedo celebrar y disfrutar de una celebración sin necesidad de esas acciones del pasado. Lili Tatiana dice, porque el enemigo nos ha hecho crecer en la celebración es para complacernos a nosotros mismos y satisfacer nuestros propios deseos, cuando la celebración es para dar gracias por lo que Dios de lo que Dios nos ha rescatado. Dani dice, Dios quiere que nosotros como pueblo suyo nos apropiemos del monte de las artes y que derribemos los espíritus contrarios que han venido a pervertir y falsificar el diseño original del Señor para esta esfera de influencia. Edwin dice, porque el mundo es un imán que nos absorbe, pero cuando tenemos a Dios lo evitamos. Olga Sánchez dice, porque el mundo ofrece deleites aparentemente buenos y con sutileza nos aparta del verdadero gozo. Debemos resistir el hostigamiento del mundo. Eso se logra en Cristo Jesús. Ok, ¿alguien más? Juan David. Daniela, está de acuerdo con Daniela, Listo. Espera, ¿qué nos van a pasar? No, ¿qué piensan de la pregunta que les hice? Espera, Pero acá no hay una de miren a Claudia. nadie, no miren a nadie. Sí, miren allá como asustados. No sé qué. Claudia dice, antes de llegar a la iglesia yo estaba muy engañada con el tema de la celebración. Ahora soy muy cuidadosa antes de actuar. Ok. Si usted, la pregunta es, bueno, yo voy a contarles algo y ya ni se acuerda, cuando nosotros estábamos de novios, fuimos a una despedida de solteros con gente cristiana y yo voy a contar, yo estaba recién convertido al Señor y yo venía de un ambiente como el que dice tu papá, de trago y de todo eso, entonces yo estaba contento porque era un ambiente diferente y Yanni me llevó con los amigos que ella tenía en ese momento y resulta que ellos después de esto dijeron, nos vamos a tomar una cerveza. Y yo quedé así en shock. Y yo dije, no, pero ¿cómo nos vamos? Y ellos empezaron, no, pero no es aburrido, que no sé qué. Y ese día me sentí mal, porque a mí el Espíritu Santo me decía que no. Y yo decía, eso es normal con mis amigos del mundo que me digan esto, pero en este ambiente no es normal porque ya lo estaban llevando algo y lo estaban viendo como que yo, lo que decía Laura Flores en una predicación, yo era el religioso.
porque dije, no quiero hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces mi pregunta es si alguna vez ustedes saben que algo está mal, pero su mismo entorno de cristiano les dice, ay, pero porque ahí es donde el enemigo se mete. Bueno, quizás hubo una época donde yo tuve unos problemas con los juegos porque jugaba demasiado, ¿sí? Y entonces empezamos a jugar, nosotros con el grupo de los muchachos nos reunimos a jugar, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a superar eso, entonces entré ahí como en el problema de, pero sí, ¿lo hago o no lo hago? Porque en mi caso para ellos no lo era, pero para mí era una lucha, porque perdía demasiado tiempo en eso. Entonces para mí era algo fuerte, para mí era una lucha, pero para los muchachos era algo normal, que ellos controlaban. Pero en mi caso era difícil por eso. Ujú. Ya, o sea, estaba pensando y yo decía, no, pues en ningún aspecto. Pero me acabo de acordar que con los chicos ahorita en esta cuarentena hemos jugado mucho Free Fire. Y lo jugamos siempre de 9 a 10 y media, 11. Resulta que yo entro a trabajar temprano. Entonces yo estaba entre, o llego al trabajo súper trasnochada con cara de morticia, o duermo bien y no juego. Entonces, pues últimamente no he jugado. Ok, entonces son cosas que tenemos que empezar a tener como decisión. ¿Listo? Bueno, este es el abrebocas de lo que vamos a tener hoy, de lo que vamos a tener esta semana. Mañana no se puede perder el servicio. Mañana voy a hacerlo como hace 8 días. Vamos, es prédica, pero lo voy a hacer con conjunta, no voy a estar yo solo. Así que no se lo pierda. Y esta semana, y yo quiero tratar, porque es que es muy poquito tiempo, hoy invité a unas personas y no estaban todas, entonces vamos a tener muy poquito tiempo. Y así como con los líderes, ustedes ya han venido la de líderes y no me quedó el tiempo, entonces muchos se me van a caer por fuera, pero quiero que disfruten esta semana y que la entendamos desde lo que Dios quiere. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos entrar, Señor, entender esto que tú nos estás hablando, Dios, y te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, Señor. Entender que la vida cristiana no es aburrida como algunos quieren plantearla, ni es que todo es del diablo como otros nos quieren decir, pero que sí somos responsables delante de ti de cómo, Señor, nos divertimos, de cómo enfrentamos este monte y de cómo quitamos las mentiras que el enemigo ha colocado y entramos con lo que Dios ha determinado, Padre. Nuevamente oramos por la familia de María José, Señor, pidiendo tu cobertura y tu bendición. Y mañana, en ese día tan difícil que va a ser, Señor, te pedimos que tú nos llenes de la gracia, de la paz, de la sabiduría tuya para traer esa bendición, Señor. Y oramos, Señor, por la petición que nos hicieron al principio y colocamos a Milton de Jesús Pérez, Señor. Tú conoces esta enfermedad huérfana que él tiene, Señor, y que solamente tú puedes restaurarlo, sanarlo y bendecirlo. Y clamamos por un milagro tuyo, Señor, y te pedimos, Padre, que tú obres conforme a tus riquezas en gloria. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápido, solamente recordarles la mañana nuestro tiempo de oración y en la noche tenemos nuestro servicio 8:30. Despídense, chicos. Adiós. Muy bien. Bueno, iglesia, no, yo sí soy extensa. Que descansen, que mañana se conecten a la oración y que pues aprovechemos estos temas porque son temas que nos edifican y que es necesario hablarlos ahorita que tenemos el tiempo y la disposición y pues entender que todos estamos hablando pues un mismo lenguaje. Ok, gracias y hasta mañana.